Aleluya, gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra en el Evangelio de Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Estamos en medio de esta serie de mensajes basados en el Evangelio de Marcos. Este es el sexto mensaje. Hasta aquí hemos visto cómo al principio del relato de Marcos, Juan el Bautista anuncia la inminente aparición del Rey. Y de él dice que él es superior en rango. No es a mí a quien tenéis que mirar, es el que viene detrás de mí, el grande. Él es el grande, de hecho yo no soy digno de desatar encorvado las sandalias, los cordones, sus sandalias, perdón. Pero no solo eso, él dice, él es el que opera eficazmente para la salvación en el interior. Yo bautizo con agua, pero él bautiza en Espíritu Santo. Y luego vimos que el rey aparece en escena. Y contrario a lo que cabría quizá esperar, en lugar de ascender hacia Jerusalén para sentarse en el trono de David, él desciende a las aguas del Jordán y se coloca en la cola de los pecadores que vienen confesando sus miserias, confesando sus fechorías, y Jesús está ahí en la cola. ¿Qué hace Jesús ahí? Bueno, Él es nuestro hombre, Él es nuestro representante, Él es el que se identifica con los hijos de Adán. Él no solo muere por nosotros, Él vive por nosotros porque Él está allí, no por causa de sus pecados, porque no tiene ninguno. Él está allí para cumplir toda justicia. Y luego entra en el ring del desierto para enfrentarse con Satanás, porque Él es nuestro representante en la batalla. Satanás se había burlado de nosotros todos los días desde que pecamos, desde que nuestros padres pecaron. Pero ahora viene un hijo de hombre, ahora viene nuestro hermano. No es nuestro primo de sumo sol, es nuestro hombre, es nuestro guerrero. Y ahora Él es el que entra en nuestro lugar, en el ring del desierto. ¡Ay, Satanás! Con Jesús has topado. Él es nuestro hombre, Él es nuestro guerrero, Él es nuestro representante también en la batalla. Y luego comienza a predicar y anunciar el reino de Dios, de los cielos que se ha acercado, y empieza a convocar a sus primeros hombres, sus primeros discípulos. Pero ahora le vamos a ver en acción. El rey está aquí, ha llegado, se ha rodeado de algunos de sus primeros discípulos, Juan, Santiago, Andrés, Pedro, y ahora le vamos a ver acudir a las cunetas, le vamos a ver acudir a los abismos, le vamos a ver acudir a las brechas, vamos a ver al Rey en acción. Marcos capítulo 1, versículo 21, y vamos a leer un texto bastante largo, y dice la Escritura, vamos a leer hasta el versículo 12 del capítulo 2. Espero que no os perdáis la lectura. La Biblia es Dios predicando. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Le buscó Simón y los que con él estaban,
Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera los demonios. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero. Se limpió. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego, y le dijo: mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? ¿O decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecado, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Vamos a orar. Señor, ayúdanos a estar a tus pies, a aprender de ti, a entenderte, a conocerte. Abre nuestros ojos para ver tu gloria. Ayúdame a hablar como un hombre enamorado de ti. Ayúdanos, Señor, a escuchar como una iglesia enamorada de ti. Y a los que no te conocen, Señor, hoy, sedúcelos con tu amor, Señor. Gánalos, Señor, con tu bondad. Dios mío, atráelos, Señor, a ti. Y que haya voz de júbilo y de salvación en este lugar. En el nombre de Jesús. Hermanos, por supuesto, no podemos entrar en todos los detalles porque el texto es muy amplio. Hay aquí relatos que me encantaría tratar de una manera más minuciosa, porque hay detalles, de hecho, que han sido muy relevantes, muy importantes en mi vida al considerar las verdades que están implicadas en muchos de estos detalles. Pero lo que voy a hacer en esta mañana, o lo que voy a intentar hacer, es abordar todo esto a grosso modo. Vamos a fijarnos en el trazo ancho, porque queremos ir muy al grano de lo que entiendo que era la intención de Marcos, que es la intención del Espíritu al poner juntos todos estos eventos, todos estos relatos. Jesús está enseñando en una sinagoga en Capernaum. Generalmente se solía dar libertad a algunas personas para en un momento dado, bajo el permiso del sacerdote o del líder espiritual que estuviese dirigiendo la sinagoga, se le daba permiso a algunas personas para leer una porción de las Escrituras, de los profetas o de la ley o de los salmos, y luego poder añadir algunas reflexiones, añadir algunas palabras de interpretación y de aplicación también, y hablar con esa libertad, digamos. Y en esta ocasión a Jesús se le da esa oportunidad. Y comienza a hablar, él lee y luego empieza a interpretar y empieza a aplicar la Escritura.
Entre paréntesis, ¿no te hubiera gustado estar allí? Ahora, Marcos no nos dice cuál es el tema del que Jesús habló. De hecho, Marcos menciona muy pocas, digamos, enseñanzas de Jesús. Nos deja en blanco en cuanto a qué verdades Jesús trató, a qué se refirió, cuál fue el pasaje que leyó, qué dijo acerca de él. No nos dice acerca de eso. Lo que nos dice es que la gente que estaba allí en la sinagoga estaban alucinando, estaban pasmados, estaban sorprendidos, estaban boquiabiertos. ¿Por qué? ¿Qué era lo que tanto les llamaba la atención? ¿Qué era lo que los estaba dejando tocados? Porque ese joven que estaba interpretando y que estaba hablando la Escritura era diferente. Había un algo que lo distinguía. No habla como los demás. No es como los escribas, dice. Los teólogos judíos hablan desde luego bien. Tienen un repertorio de temas que pueden hablar con relativa solvencia. Pero este habla con una independencia que asusta, una independencia que asombra. Interpreta y aplica la verdad como quien tiene autoridad en sí mismo. Los escribas, cuando interpretaban la verdad o querían aplicar la verdad, echaban mano de los dichos de los sabios, de la tradición, de lo que había dicho el rabino Yosef ben Judá. Pero este joven no ancla sus conclusiones sobre la opinión de nadie más. No alumbra sus palabras, no toma la luz de otros. Este joven parece que lleva la luz en sí mismo. Habla, se expresa, concluye, da su lección como si él fuese la autoridad última. Eso fue lo que les llamó la atención. Y Marcos lo hace notar aquí. Jesús no necesita decir, como dice, como dijo. No digo que siempre está mal de nuestra parte, pero Jesús les asombró que Él hablaba, no apoyándose en la autoridad de nadie más, sino como teniendo la autoridad Él mismo, como siendo Él mismo la autoridad, porque Él no solo enseña la verdad, Él es la verdad. Más bien cuando el Señor enseña, Él lo hace más o menos así. Lo sabemos por algunas de sus enseñanzas. Mateo nos relata sus enseñanzas de la montaña. Oísteis que fue dicho, no matarás. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Atento. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer codiciándola ya cometió adulterio. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis, que vuestro hablar sea sí y no. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Al que te hiera la mejilla, preséntale la otra. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Eso es autoridad. Autoridad. Pero de repente, mientras Jesús está enseñando, no está enseñando esto lo enseñó, es el sermón de la montaña, lo he tomado de Mateo. Aquí Marcos no nos dice qué estaba enseñando, ni qué texto había leído, ni qué comentarios estaba arrojando sobre ese texto. No sabemos. Pero él estaba hablando y los demás estaban diciendo, esto es diferente. Aquí hay un hombre que no se apoya en los eruditos, aquí hay un hombre que se sostiene sobre su propia autoridad.
Él no es un astro que recibe la luz. Él es el sol que tiene luz propia. Pero de repente, mientras Jesús está hablando, allí hay un hombre que es un prisionero de Satanás y que vive bajo el yugo de un espíritu inmundo. Un espíritu inmundo ama la porquería. Por cuanto es inmundo, ama la inmundicia. Y un espíritu que, amante de la porquería y de la suciedad, tiene cierto control sobre un hombre ahí. Pero quiero que te des cuenta que ese hombre está en la sinagoga. Habrá escuchado 1000 veces a los escribas. Habrá escuchado 1000 veces la lectura de las Escrituras. Habrá escuchado 1000 veces los comentarios, las aplicaciones, las interpretaciones. Apalancado cómodamente en su asiento, sin ser agitado en lo absoluto. Habrá regresado 1000 veces a casa, tan esclavo como siempre, con algunas cositas más en la cabeza, alguna información más, algunos datos más, pero con la misma carga de miseria sobre sus hombros. La letra de los escribas solo informa, pero allí el hombre que habla hoy en la sinagoga es el ungido de Dios. Y el Espíritu de Dios está sobre él. Y le ha enviado para darle libertad a los cautivos. Y cuando él empieza a hablar, cuando el verbo se pronuncia, se agitan los demonios. Los demonios están más agobiados porque el Señor está hablando. El verbo está hablando. El ungido está hablando. Y ya no aguantan más. Y hablando por boca de ese hombre, que era un esclavo, fíjate si era un esclavo, que hasta sus cuerdas vocales pudieron usar a su antojo. ¡Ah, Jesús! ¿Qué tienes tú que ver con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo? ¿Has venido aquí para, ¿qué dice exactamente? Destruirnos. Ahora, hermano, yo intenté imaginar esta escena. ¿Cómo sería la escena? Y intento darle un poco a mi imaginación, situándome en el contexto. Y permitidme que aquí especule un poco, ¿no? Pero yo no me imagino a este hombre, los demonios más bien, usando a esta persona que es un esclavo. Yo no me imagino a los demonios en plan de ¿quieres pelear, Jesús? ¿Has venido aquí a desafiarnos? Yo no me imagino a los demonios en plan agresivo. Nosotros teníamos, cuando yo vivía con mis padres, teníamos un perro, Capitán se llamaba. Hemos tenido varios, ¿no? Pero el segundo, el famoso, el que perduró, ¿no? El que ya dejó una marca en nuestros corazones, el Capi, ¿no? Mi padre lo tenía bien enseñado, mi madre también, ¿no? Pero mi padre le hacía más cositas, era más original, digamos, ¿no? Entonces le hacía que se tumbase, que se pusiese tal. Hasta le trajo las zapatillas varias veces el perro a mi padre. Y lo quería mucho, ahora eso sí. El perro tuvo una época, ya cuando se puso un poquito mayor, que yo qué sé si fue una adolescencia tardía pero ya el perro empezó a pasar de algunas de las normas que él sabía que tenía que guardar. Y en varias ocasiones metió el hocico en la basura y los mantecados le gustaban, ¿no? Entonces, si había restos allí y entonces purreó la basura. Cuando el perro había hecho una de estas, no era muy frecuente, pero de cuando en cuando. Cuando el perro hacía una de estas, entonces, cuando sentía que nosotros llegábamos, entraba la llave en la cerradura y se abría la puerta, venía rápido como siempre, moviendo la colita, la poquita que tenía, porque la tenía cortadilla, pero pero enseguida se acordaba que había hecho una trastada.
Y sobre todo con mi padre. A mi padre le tenía un respeto especial, ¿no? Y a veces incluso llegó a... Viene todo contento, totalmente ajeno a lo que había hecho, de repente se acuerda... ¡Ay, ay, 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 ay! No te he tocado. Todavía no te he tocado, te voy a tocar, pero todavía no te he tocado. ¡Ay, ay, ay! Así me imagino yo a los demonios en la sinagoga de Nazaret. Jesús, ¿qué tienes que ver tú con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros que ver contigo? Mira, yo contigo no quiero cuenta. ¿Es que has venido a destruirnos? Algo así imagino yo. Pero el Señor le dice, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. Jesús no abre el maletín y saca agua del Jordán, aceite de la unción, cenizas de la vaca alazana, la mezcla, hace un rito, dice un abracadabra. Jesús sencillamente dice, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. ¿Y qué pasó? El demonio salió. Porque cuando el santo habla, se forman las galaxias, nace la vida, se levantan y caen los imperios y se van los demonios. ¿Qué otra cosa pueden hacer? Autoridad, derecho legítimo de dar órdenes a los demonios. Aquí manda Jesús. Jurisprudencia, poder efectivo. Y si estaban asombrados los de la sinagoga, porque este joven hablaba como apoyado sobre sí mismo, como quien tiene autoridad, ahora ya se vuelven locos. Dicen, ¿esto qué es? ¿Aquí qué está pasando? ¿Esto cómo se come? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que hasta a los demonios le da órdenes y no dicen ni mu los demonios. Le obedecen instantáneamente. Lucas nos dice, aquí nos dice que sacudiéndole, lo tiró y se fue. Pero Lucas añade, sin hacerle daño a la persona. Ese demonio se quedó con las ganas, porque los demonios son malos. Los demonios son tercos, los demonios son rebeldes, los demonios son sucios, pero se quedó con las ganas, porque cuando el Señor dice cállate y sal de él, tiene que obedecer a su pesar, porque el Señor tiene autoridad sobre los demonios. Salen de la sinagoga, van a casa de Pedro. ¿Tiene jardín la entrada? ¿De qué estilo son los muebles? ¿Cómo es el aspecto de su señora? La señora de Pedro, digo. ¿Y qué más da? No estoy menospreciando a esa mujer, pero ¿y qué más da? Marcos va a lo que va. El Espíritu tiene interés en lo que tiene interés. Dios quiere mostrarnos una cosa muy clara. Y nosotros vamos a ir al grano también. Jesús no solo tiene autoridad sobre los demonios, Jesús tiene autoridad sobre la enfermedad, sobre el desorden, sobre la decadencia física. Así que allí está su suegra que vive con ellos posiblemente. Y la suegra está fuera de juego, está mal la mujer. Está imposibilitada, inhabilitada para hacer lo que es su labor, porque está en cama con fiebre. El médico Lucas nos dice que tiene no fiebre, sino gran fiebre. Siempre Lucas es más preciso cuando se trata de estas cosas. Y de nuevo Jesús, le hablan al Señor, se lo comunican y entonces dice la Escritura que Jesús se acerca. Y de nuevo digo, no trae un brebaje con una receta adaptada a ese tipo de infección, que podría haberlo hecho. Pero no hace eso. No trae una medicina, sino que se inclina sobre ella, dice Lucas,
la toma de la mano, dice Marcos, la levanta, reprende la fiebre, dice Lucas, e inmediatamente la fiebre se esfuma, dice Mateo, Marcos y Lucas. Y su cuerpo recupera el vigor. La infección desaparece, la mujer está bien, está sana, está fuerte, puede trabajar, quiere trabajar y no se lo vas a impedir. Porque el Señor tiene autoridad sobre los demonios y el Señor tiene autoridad sobre la enfermedad. Por supuesto, las noticias volaron como la pólvora. Y cuando el sol empezaba a esconderse, ese día era sábado. Había empezado en la sinagoga, después en casa de Pedro Jesús sana a su suegra. Y como los maestros de la ley habían enseñado, habían pervertido la enseñanza del sábado, pero habían enseñado que no se podían hacer ciertas cosas. Claro, nadie se atrevió a salir llevando a sus familiares enfermos a Jesús hasta que el sol se puso. Pero yo creo que estaban todos esperando en la puerta de su casa para ver que el sol se metiera detrás de la montaña, y cuando el sol empezó a meterse, preparado, listo, ya. Y cuando el sol se ocultó detrás de la montaña, salieron todos en tropel. Un mar de gente se reunió en torno a Jesús. Eran enfermos de todo tipo, dice el evangelista. Diversas enfermedades, tal vez enfermedades de los ojos, enfermedades parálisis, enfermedades del oído, todo tipo de enfermedades de la piel, de lo que sea. Y el Señor allí los sanaba, dice Marcos, poniendo la mano sobre cada uno de ellos. ¿Sabes por qué? Porque el Señor tiene autoridad sobre las enfermedades. Porque tiene poder. Porque tiene derecho. Porque tiene jurisprudencia. Tiene poder. Él puede sanar enfermedades. Pero si hay una enfermedad que lleva en especial un estigma oscuro, un estigma desolador, es la lepra. En Job 18 dice: la enfermedad roerá su piel y a sus miembros, o sus miembros serán devorados por el primogénito de la muerte. Mira cómo se le llama a ese, el primogénito de la muerte. La lepra era una enfermedad con un estigma muy, muy oscuro. Ahora nos situamos fuera de Capernaum. Jesús está predicando en esos otros lugares a los que ha dicho que va a ir a predicar. Y de repente viene un hombre que es leproso. Ya conocemos, yo creo, algo de la situación, de la condición de estos hombres. La lepra es una enfermedad muy penosa, donde el cuerpo se pudre, se deshace, se desfigura. Las personas huelen mal, no pueden controlarlo porque la carne está podrida. Es una enfermedad muy contagiosa. La persona no solamente quedaba al margen del culto, porque quedaba descalificada para la adoración, sino que además tenía que ser alejada de sus seres queridos para no contaminarles a ellos, no solamente ceremonialmente, sino físicamente, para no pegarles la lepra. Así que eran recluidos a lugares, a cavernas, a lugares apartados de todos, a las cunetas más alejadas de la sociedad. Y allí se juntaban, se hacinaban los leprosos que estaban desahuciados, no tenían cura. Y esas personas, cuando estaban cerca, solamente cerca de alguien normal, digamos, bueno, Levítico, el Señor, había dispuesto que un leproso, dice, y el leproso en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados, es decir, irá vestido de harapos, y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo,
inmundo, soy inmundo, para que nadie tuviese la osadía de acercarse y todos se mantuvieran a una distancia prudencial. Jesús está en una nueva ruta de predicación en ciudades cercanas a Capernaum y de repente el inmundo, el hombre apartado, el hombre desahuciado llega, hincada la rodilla, clama al Señor, le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. 2 palabras, hermano. 2 palabras. Sé limpio. Y Jesús puso en retirada la lepra. ¿Por qué? Venga, ahora no puede fallar. Autoridad. Autoridad sobre los demonios y sobre la enfermedad. Desaparece la llaga. Autoridad. Poder. Regresa a Capernaum el Señor. Y ahora está enseñando en una casa que está atestada de gente. No cabe un alfiler. Y Jesús está enseñando allí la palabra de Dios. El camino de Dios, la verdad de Dios. Y de repente se interrumpe la reunión. Se revienta la reunión, por así decirlo. Un paralítico es descolgado por el techo de la casa donde Jesús está enseñando. ¡Ay, Dios mío! Me pregunto si me pasase algo a mí así mientras predico. ¿A ti qué te parece la escena? Poco bestia, ¿no? Jesús mira al tipo que está inmóvil como una piedra. Ha tenido que ser portado por 4 amigos. Y ve que ese hombre tiene un enorme problema. ¿Cuál es? Es un pecador. Es un pecador. Tiene una deuda con Dios que no puede pagar. Y le dice las palabras más dulces que una persona puede escuchar. Hijo mío, tus pecados te son perdonados. Sí. Luego sana su cuerpo, pero eso es lo de menos. Hermanos, Jesús no solo tiene autoridad sobre los demonios, no solo tiene autoridad sobre la enfermedad, Jesús tiene potestad de perdonar pecados. Jesús tiene autoridad para echar fuera demonios, sanar enfermedades, hasta la lepra. Y tiene autoridad para perdonar pecados. Puede dejar limpio no solo nuestra piel y nuestra sangre, sino nuestro expediente, nuestro historial de delitos. Y darnos por fin descanso, reposo, paz. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora quiero, sin salir de este tema de la autoridad de Jesús, ¿cuál es la base de esta autoridad? ¿Por qué Jesús tiene esta autoridad? En primer lugar, Él es Dios. Su naturaleza divina. Pero hay más que eso. Y no puedo tomar demasiado tiempo aquí, pero sí tengo que decir esto otro. No es solo en base a su divinidad. Es en base a su obra en la cruz. Es su obra en la cruz que está en el futuro, no pierdas esto por favor, lo que le da una base para perdonar pecados, para sanar enfermedades, para libertar de las prisiones y reventar las prisiones diabólicas en la vida de las personas. En el Evangelio de Mateo, en el relato que es paralelo a esto, Mateo dice esto: y cuando llegó la noche, hablando de esa noche que le trajeron a Jesús muchos enfermos, la noche del sábado, cuando ya el Shabbat había concluido, y cuando llegó la noche trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Atento ahora.
para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esa es la palabra que Isaías profetizó acerca del siervo, en el canto del siervo que encontramos en Isaías 53, donde se dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es en base a su obra en la cruz, porque Él tomó el lugar de los injustos, porque el inocente recibió el golpe, porque Él sufrió la herida, porque Él sufrió la llaga de alguna manera, y ahora Él puede extender libertad a los oprimidos, perdón a los culpables y salud a los enfermos. Él tiene autoridad porque Él es Dios. Él tiene autoridad porque Él ha muerto de manera sustitutiva, vicaria por nosotros. Y Él ha ganado eso, ha ganado salud para nosotros, ha ganado perdón para nosotros, ha ganado libertad para nosotros. De tal manera que el cielo nos puede besar, nos puede sanar, nos puede librar, nos puede perdonar, nos puede adoptar, nos puede bendecir hasta el colmo, sin ser injusto. ¿Por qué? Porque toda justicia el Señor la cumplió, derramando su ira sobre su amado Hijo, sobre su Hijo de las delicias, sobre su Hijo de su placer, sobre su Hijo al que siempre desde la eternidad hasta la eternidad le ha dicho: mi vida. Esa es la base. Tal vez hay aquí personas atormentadas por Satanás. Satanás es un ser real. Hay demonios que son seres reales, son espíritus, que atacan la vida de las personas porque odian a Dios. Y las personas portamos, aunque de manera deficiente, pero portamos la imagen de Dios. Y atacan a las personas. Hay personas que son acosadas por espíritus malos, que traen mentiras, que traen temores irracionales, que traen agobios irracionales, que traen pensamientos sucios, mezquinos, blasfemos, que traen ideas terribles a las mentes, que turban el sueño, que turban la comunión, que alientan, que fomentan deseos de venganza, que ponen pensamientos de suicidio, que traen locura, que oscurecen la cordura, oscurecen la manera de pensar, que desquician. Quiero decirte en el nombre de Jesús: el Rey puede. El Rey puede. Una sola palabra: cállate. Una sola orden: sal de él. El Rey puede. El Rey puede librarte. No sé si estás aquí acosado. No lo sé de verdad. Pero tal vez muchos de tus problemas, no digo que sean causados exclusivamente, porque nunca es exclusivamente. Nosotros tenemos una responsabilidad que nunca se anula. No somos víctimas inocentes. Pero sí te digo que tal vez muchos de los problemas puedan tener relación con ataques de espíritus demoníacos.
Y yo quiero decirte la buena noticia. El Rey puede. Él manda sobre los espíritus. Él rompe las cadenas. Él revienta los grillos. Él abre las prisiones para que tu vida sea libre. Había un muchacho que los demonios lo lanzaban al fuego y al agua. ¿Tú te puedes hacer una idea de la vida de esos padres? Cuando se iban a dormir, por ejemplo. ¿Y si al niño le da por coger la puerta e irse? Y se tira en un río. ¿Y si se mete, allí en el pajar y le mete fuego? ¿Tú te imaginas la vida de esos padres? Poniendo cerradura, turnándose, levantándose a medianoche para ir al baño y dándole una vueltecita a su hijo, porque no saben, porque de cuando en cuando se le va la pinza. Y de repente sale corriendo y se tira un fuego, ¡se tira un fuego! Había un hombre que se golpeaba con las piedras y se hacía heridas con las piedras y andaba siempre por los sepulcros medio desnudo. Un hombre, una persona. Eran los demonios. Y tal vez aquí hay personas que pueden estar siendo acosadas por Satanás, por los demonios, espíritus inmundos que les gusta la inmundicia. Ay, Satanás, que el reino ha venido ya, que los poderes del siglo venidero ya están aquí, que ya están actuando los poderes del siglo venidero. Si yo, por el dedo de Dios, dijo Jesús, echo fuera a los demonios, eso quiere decir que el reino ha venido, que ya está presente. Se le acabó el rollo al diablo. Permitidlo que lo diga de manera tan llana, es que quiero que se entienda muy bien. Se acabó, se acabó. Este es el día de la libertad, el día del jubileo, el día de la liberación. Entonces te digo, si tú si tienes sospecha de que puedes estar siendo afectado por el ataque de demonios, lo último que espero es que salga asustado de aquí, sino que salga muy confiado, con una nueva esperanza, con un gozo grande, con la certeza de que el Rey puede. Cuando nuestro hombre, que es nuestro Señor, que es nuestro tesoro, que es nuestro Redentor, dice una palabra, los demonios enmudecen y obedecen. Y punto, y se acabó. Tal vez haya aquí personas aquejadas de enfermedades. El Rey puede. Por supuesto, la mayoría de las veces el Rey no sana hasta que pasamos la frontera de la muerte. Bueno, vamos a ver. En realidad sucede así siempre, ¿no? Porque aún los que son sanados luego terminan muriendo. Hasta Lázaro, que fue resucitado, terminó muriendo el hombre. Pero eso no quiere decir que su poder no esté vigente hoy para sanar enfermedades. El Señor sana enfermedades. De hecho, aquí hay personas, varias, que han sido sanadas de manera clara e indubitable. Nada de, bueno, yo tenía un dolorcito en la rodilla, que yo creo que era la izquierda, que entonces me vino y me desapenaba. Eso mejor guárdatelo para ti. Porque eso crea más dudas que otra cosa. A mí me cuenta eso y digo, bueno, ya. Que sepas, ¿no? Si tú me cuentas una historia de esa, generalmente yo voy a decir demasiado forzado. Pero aquí hay personas que han sido sanadas de manera indubitable, de manera radical, de manera
tangible. ¿Sabéis por qué, no? Venga. Porque Él tiene autoridad. Nuestro Dios puede. Y puedes venir a Él también y pedir, si es tu voluntad, Señor, tengo a mi suegra con fiebre. O ayúdame, Señor, con esta debilidad, quiero que me sane. Siempre sabiendo que realmente la sanidad es una herencia nuestra, sí o sí. El Señor nos va a sanar de nuestras enfermedades. En todos los casos, sí, en todos los casos. En todos los casos, porque nosotros estamos esperando la resurrección de nuestros cuerpos. Lo que pasa es que de este lado de la eternidad el Señor no sana generalmente, sino que eventualmente Él sana. ¿Sabéis por qué? Porque puede. Y tal vez aquí hay personas que están aplastados por la culpa, aplastados por la vergüenza. Quizás has hecho cosas, has hecho cosas que son vergonzosas. Cada persona aquí ha hecho cosas feas. Y quizás hay aquí personas que realmente no pueden disfrutar de la vida porque tiene 1000 kilos de vergüenza sobre tu cuello. El Señor puede perdonar pecado. El Rey puede. El Rey está aquí. Y Él perdona de verdad. Él quita la culpa y quita la vergüenza. Y quita la vergüenza para que puedas mirar en primer lugar a Dios cara a cara y decirle papá, papá. Y para que puedas mirar a tu hermano y puedas sentirte de alguna manera como se sentían Adán y Eva. Estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Estaban desnudos físicamente, pero estaban cubiertos. Y aún cuando otras personas conozcan nuestras miserias más miserables, Dios hace una obra tan bonita, tan preciosa, tan auténtica, tan real. Y nos da un testimonio tan vibrante dentro de nosotros. Y nos da una certeza de perdón tan grande, que aun cuando estamos delante de personas que conocen toda nuestra basura, sabemos que estamos desnudos, pero ya no tenemos vergüenza. ¿Por qué? Porque en realidad no estamos desnudos. Porque estamos vestidos de la justicia del Señor. Porque hemos recibido el perdón del Señor. Y no hay una libertad más grande. Esta persona podría decirte toda una lista de cosas que has hecho, de perversiones que has cometido, y sin embargo puedes estar delante de Él sin miedo, sin vergüenza, porque tienes ese testimonio interno precioso, invaluable, del Espíritu Santo que te dice, tú estás perdonado. El Señor no ve ningún pecado. Y pueden estar el diablo y todos los demonios del infierno a tu derecha acusándote todo el día, pero tú sabes que Dios ha dicho de ti, este es un tizón que yo he arrebatado del incendio. Que has sido vestido con ropa nueva, que se te ha puesto una mitra en tu cabeza. ¿Por qué? Porque no solo eres perdonado, eres establecido como un sacerdote de Dios, para ministrar con limpias manos y con limpia conciencia en su presencia todos los días, por los siglos de los siglos. Como alguien oraba esta mañana, José María. No tienes que estar bajo un peso de culpa y de vergüenza. Tal vez nadie sabe aquí las cosas más feas que has hecho. Tal vez estás cargando aquí, y eres creyente de años, pero tal vez estás cargando todavía con un peso grande de culpa y de vergüenza. Ven hoy al Señor, ven hoy, y dile, Señor, yo creo que tú perdonas,
que tú levantas la vergüenza. Quita la vergüenza y nos vistes con un manto, con una túnica de colores. Ahora quiero resaltar algo más en cuanto al Señor. Algo adicional a su capacidad. Hemos dicho que Él puede, Él tiene autoridad, capacidad. Pero un rasgo adicional de su persona es su compasión. Y la hemos visto muy claramente. Compasión. No solo capacidad, compasión. No solamente puede, quiere. Quiere. ¿Recuerda? Marcos nos ha dicho que al caer la noche llegó un montón de gente. La ciudad entera se agolpó. Posiblemente muchos eran curiosos, pero había muchos enfermos también. Ahora, el día ha sido largo. Oye, cuando el sol se pone detrás de la montaña, es hora de dormir. Hay un poquito de, yo qué sé, de tele para desconectar. Y oye, hay que ser prudente. Tú no pueden venir cientos de personas a la puerta cuando es la hora de acostarse. Tal vez Jesús tenía el pijama ya. Estoy en serio. Está terminando el día, pero de repente una muchedumbre de personas necesitadas, cada una con su petición y su historia. Y Lucas nos dice que sanó a cada uno de ellos, pero nos da un detalle. Poniendo la mano sobre cada uno de ellos. Pregunta. Jesús podía haber dicho a todos vosotros, sed sanos. Hubiese seguido, yo qué sé, charlando, cenando tranquilamente, escuchando la radio, yo qué sé. ¿Hubiese podido hacerlo? A los 10 leprosos que vinieron y se quedaron a la distancia, les dijo, id y mostraos al sacerdote. Ni se acercó. En grupo. Jesús sale. Es de noche. Es hora de dormir. Está cansado porque Jesús no ha pasado el día seguramente viendo las nubes. Ese hombre trabajaba. Nuestro Señor se dejaba el pellejo. A veces no tenía tiempo ni para comer. Y está cansado. ¿Por qué? Porque es un hombre. Es un hombre que cuando dan algunas horas del día, además creo que, por lo que vemos en los evangelios, es un hombre que se levanta temprano. Y las personas que se levantan temprano, las personas suelen tener sueño cuando más temprano que otros. Lógico, ¿no? Posiblemente está cansado, pero ¿qué hace? Sale, recibe a la gente y lo sana de manera individual. Y yo no creo que fuese haciendo así. ¿Qué tal? ¿Qué tiene? Ese sano. Y dando un tratamiento, ¿cuánto echó? No lo sé. Cansado seguro. Pero hay señales más evidentes de su compasión y más intensas de su compasión, especialmente cuando el leproso se hinca de rodillas. Dice que hincando la rodilla, otro de los evangelistas nos dice que puso el rostro en la tierra. Se puso de rodillas y puso la cara en el suelo y dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y entonces Jesús dijo una palabra, ¿recordáis? Quiero. Esto me emociona, quiero. Esa palabra celo, en el griego, celo, es un término muy intenso. Jesús no dijo, bueno, venga. Jesús dijo, estoy deseando. Estoy deseando. Porque nuestro Rey no solo puede, quiere. Porque nuestro Rey no solo tiene capacidad, tiene compasión. Quiero, estoy deseando hacerlo. Sé limpio. Pero no solo eso, hermano. Dice que extendiendo su mano,
lo tocó. Hermano, eso es lo que más me impacta de este texto. Cuando tú llegues al cielo, yo creo que nos encontraremos con este hombre, tal vez, espero. Tú le preguntas, ¿qué fue lo que más te impactó de Jesús? O de este evento, de lo que hizo Jesús. Posiblemente te va a decir que me tocó. Jesús tocó al intocable. ¿Quién sabe cuántos años llevaba sin ser tocado por nadie? Tal vez tenía una hija, pero su hija no podía tocarla. Ya se guardaría él de que su hija lo tocase. Tal vez tenía esposa, pero había tenido que irse a vivir lejos. Nunca más un beso, nunca más una caricia, nunca más un abrazo, nunca más un toque de nadie, nunca más un toque de nadie. Ese toque del Señor Jesús es devastador. En ese toque el Señor Jesús devasta la soledad, revienta el dolor, la distancia. En ese toque Jesús le dijo un montón de cosas. Jesús puede sanarlo con una palabra. Con una palabra. En muchos momentos Jesús sana con una palabra. Jesús a veces podía haberle escupido también. Aunque a algunos les suene grosero, pero en una ocasión Jesús lo hizo. Pero a este no. A este no solamente lo voy a sanar. Le digo que estoy deseando hacerlo y encima le voy a poner la mano en lo alto para interrumpir, para satisfacer su necesidad especial, singular. ¿Por qué? Porque quiere, porque tiene compasión. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Tú crees esto? ¿Crees que el Rey tiene autoridad sobre el pecado, sobre los demonios, sobre la enfermedad? No solo eso, ¿tú crees que realmente el Señor, el Rey, tiene compasión por las personas que están bajo esos yugos? ¿Que de verdad tiene compasión? ¿Crees que quiere Él? ¿Él quiere librarte? ¿Él quiere salvarte? ¿Él quiere perdonarte? Él quiere romper las prisiones. Él quiere que seas una persona libre. ¿Lo crees? ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Qué debemos hacer? Quiero destacar algo que el evangelista señala en la mayoría de estos episodios acerca de las personas que se allegaron a Jesús. Y es que lo hicieron con humildad y con fe. Y eso es lo que te pido que hagas, que vengas a Jesús con humildad y con fe. Cuando él llega a la casa de Pedro, le hablan de la suegra. ¿Para qué? Es obvio, no hace falta que Marcos lo diga, se sobreentiende. Todos nosotros entendemos que le hablan de ella para que haga algo, para que la sane, para que la ayude de alguna manera, que Jesús intervenga, ese Rey que echa fuera demonios, que haga algo por esta mujer que está ardiendo en fiebre. Pero luego los vecinos de Capernaum también ellos se tuvieron que quitar el pijama a su enfermo, que a lo mejor llevaban en pijama un mes, porque estaban como la suegra de Pedro, pero dijeron, nos vamos a la calle. ¿A dónde? Nos vamos a la calle, vamos a casa del pescador. Es que ha llegado un hombre, vamos fuera. Y también rompieron la noche y se adentraron y fueron hacia Jesús. ¿Y qué me dices del leproso? Hincó su rodilla, puso la cara en el suelo, expresó su confianza. Si quieres, tú puedes. Sé que tienes poder, sé que tienes autoridad. Lo único que no sé es si quiere. Pero sé que si quiere, puede. Pero Jesús le dijo lo que yo os estoy diciendo esta mañana, que Jesús no solo tiene capacidad, que además tiene el íntimo deseo de bendecir a los oprimidos, a los enfermos. Pero ¿qué me dice de esos 4 que desmontaron el techo?
¿Qué me dice esos 4 que reventaron la reunión? Estos 4 son una especie de héroes para mí. Sí, yo sé que el protagonista es Jesús. Sí, yo sé que la gran lección no es la fe rompetecho. Sí, yo sé que la gran lección es la gloria de Cristo, que tiene potestad para perdonar pecados, y eso apunta hacia su deidad. Porque claro, los escribas que estaban allí dicen, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Porque de hecho, por definición, el pecado es una afrenta contra Dios. Eso es como si ahora se levanta Nicolás, por ejemplo, o bueno, lo voy a poner al revés. O sea, si ahora se levanta mi padre, se levanta y le da un bofetón a Nicolás. Y entonces, yo voy hacia mi padre y le digo, papá, te perdono. Y Nicolás dirá, ¿cómo que te perdono? Tendré que perdonarlo yo, ¿no? O sea, me ha agredido a mí. ¿Cómo que tú la vas a perdonar? Tú le perdonarás por las cosas que te haga a ti. Pero soy yo el que tengo que perdonar esta agresión particular. Claro, aquello, Jesús le dice a este hombre, te perdono, tus pecados te son perdonados. Y los demás dijeron, ¿cómo es esto? ¿No estará insinuando que Él es Dios? Porque solo Dios puede perdonar pecados, porque los pecados son actos contra Él, contra su deidad, contra su amor, contra su soberanía, contra sus derechos, son transgresiones de su ley. Solo Dios puede perdonarte. Pero es que Jesús es Dios. Yo sé que eso es el centro, la deidad de Cristo, su derecho para perdonar pecados, la gloria de su poder. Pero tengo que admitir que estos cuatro me han enseñado a mí muchas cosas. Y me los he imaginado intentando abrirse paso hasta la puerta, metiéndole la esquina de la camilla del tipo entre la cuarta y la quinta costilla del que estaba delante. Perdón, es que tenemos que... Pero nada, ni por esa. Y luego buscando una ventana y luego buscando la otra y buscando la puerta trasera. Pero no había manera porque en esa casa está atestada. Y me los he imaginado encaramándose al techo, intentando desmontar aquello, con la esperanza de que no estuviera muy bien hecho. Me lo estoy imaginando, es que me lo estoy imaginando descolgando a su colega por el techo mientras Jesús predica. Mala derecha. Me lo estoy imaginando. ¿Qué te parece eso? Nuestro rey puede, nuestro rey quiere, pero tú tienes que abrir una brecha. Tú tienes que destapar el techo. Tú tienes que salir de noche. Tú tienes que hincar la rodilla. Tú tienes que poner la cara en el suelo. Tú tienes que venir en fe y en humildad. En fe y en humildad. Humildemente y lleno de confianza en el Señor. Te pregunto, ¿vas a romper la noche? ¿Vas a abrir la brecha? ¿Vas a desmontar el techo? ¿Vas a venir delante del Señor? Te animo porque esto no es un discurso, ni yo soy un conferenciante. Solamente soy un mensajero que anuncio al Rey real que está aquí en medio de nosotros, más real que tú y que yo. Él puede, sigue pudiendo. Él quiere, sigue queriendo. Y hoy tú puedes abrir un boquete, un bujero, como decimos aquí. Tú puedes abrir un bujero con humildad, con confianza y experimentar el milagro del Señor. Ahora, déjame que termine con nuestro último punto. Me he saltado el interludio, versículos 35 al 39, cuando Jesús se va a orar. Hemos visto a Jesús en acción, pero también hemos leído que Jesús se quita de en medio. Se levantó muy de mañana después de esa noche larga de milagros.
y se levantó muy temprano, tal vez porque sentía que necesitaba conectarse con el Padre, o tal vez porque anhelaba conectarse con el Padre, o tal vez porque anhelaba y necesitaba conectarse con el Padre. Y muy de mañana, siendo todavía oscuro, se buscó un lugar solitario y dice, y allí oraba. Allí encontramos el secreto de la vida de Jesús. Él está sujeto al Padre, dependiendo del Padre, amando al Padre, conectado con el Padre. De repente viene Pedro y otros que le buscan, por cierto, que le encuentran también. Es decir, que Jesús no se fue a un sitio donde nunca iba. Jesús no los despistó, porque ellos más o menos sabían que Jesús se buscaba ese tipo de sitios para orar. Qué bueno, ¿no? Cuando alguien sabe dónde puede encontrarnos a las 7 de la mañana. O a las 6, o a las 8, a la hora que tú ores. Pero Pedro le dice, Jesús, el ministerio ha reventado, viento en popa a toda vela. Esto se ha puesto interesante, Señor. Hemos abierto una brecha y parece que todo está funcionando bien. Ahora las piezas encajan, todo está engranado, ahora se multiplica la velocidad. Todos te buscan, Señor. Tú imagínate lo que sería, ¿no? Han traído los enfermos, han sanado a un montón de enfermos, a todos los que vinieron, han salido muchos demonios y ahora eso, pues imagínate, la voz se corre, porque eso es que es imposible mantenerlo en secreto. La voz se corre y ¿qué tipo de multitud, qué perfil de multitud imaginas que están buscando a Jesús? Hay curiosos, seguramente. Hay escépticos que quieren comprobar, que quieren hacer averiguaciones, pero hay también muchos enfermos, muchas personas necesitadas. ¿Y qué dice Jesús? Estamos terminando, presta atención aquí. ¿Qué dice Jesús? Vámonos. Pero Señor, hay una multitud de enfermos. Hay una multitud de enfermos. Hay personas como las de ayer, con una historia increíble, Señor. Todos te buscan, también en nuestro momento. Tú sabes la publicidad que esto va a tener. Esto va a ser algo clave en el avance del reino. Podemos seguir destrozando las obras del diablo, deshaciendo los nudos que Satanás le ha hecho a la gente. Señor, vámonos. ¿Por qué? ¿Porque nuestro rey ha dejado de ser compasivo? No, precisamente por lo contrario. Vámonos a otros lugares, porque mi prioridad es predicar el reino. Y debo salir a otros lugares para predicar el mensaje del Evangelio. Debo predicar el mensaje del reino de los cielos. Debo predicar y anunciar la buena noticia en otros lugares. Hermano, Jesús no estaba sujeto a la agenda de los hombres. Jesús estaba sujeto a la agenda de Dios. Y en la agenda de Dios, los milagros ocupaban un lugar subordinado. Los milagros, aparte de una manifestación de la bondad y de la generosidad de Dios, pero también estaban diseñados, y están diseñados, para ratificar, para confirmar el mensaje del reino de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje de salvación en Cristo por la gracia de Dios. Y los milagros confirmaban la autoridad, la gloria, la belleza, la generosidad, el amor, la compasión, la capacidad de Jesús y la veracidad de su enseñanza, de su noticia, de su Evangelio, de su mensaje. Por lo tanto, estaban en un lugar subordinado. Cuando Jesús se va sin atender a esos enfermos, no dice que son enfermos, pero dice todos te buscan, y supongo que ahí había muchas personas enfermas. Cuando Jesús se va sin atender a eso, Jesús no les priva
de nada. Porque ya les ha dado el mensaje. Ya ha anunciado en Capernaum el mensaje. ¿Me explico? Jesús no siempre sana. Pero cuando no te sana aquí, no te priva de nada. Porque te da el mensaje. Él es el mensaje. Como dice uno de los títulos, un título de uno de los libros de John Piper, Dios es el Evangelio. Él mismo es la buena noticia. Y el que tiene al Hijo, tiene todo, tiene la vida. ¿Cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Tal vez tú nunca te sanes, tal vez tú tengas años por delante de penosa enfermedad. Tal vez abras el techo para encontrar que Jesús en esta ocasión decide no sanarte. Pero no te priva de nada, por cuanto Él se da a ti mismo, a ti, por la palabra del Evangelio. Y allí está todo. Hay gloria, honra, inmortalidad, salud por los siglos de los siglos. Nada te falta, Él es suficiente para ti. La prioridad es la verdad. La prioridad para el Señor es que los corazones se sometan a la verdad del Evangelio. Bien, termino. Todo esto que sucedió en Capernaum y sus alrededores es la evidencia de que el reino de Dios había llegado, de que el Rey estaba pisando nuestra tierra, el Rey ha venido a nuestro barrio y los poderes del siglo venidero ya están operativos en este mismo momento. Ya no más el pecado tiene por qué poner su mano en nuestro cuello y hacernos morder el polvo. Ya no más el diablo tiene por qué pisarnos y avergonzarnos y humillarnos. Ya no más tenemos que estar sujetos al temor de la decadencia y al temor de la muerte y al temor de la enfermedad dolorosa. Ya no más. Ya no más bajo yugos. El Rey está aquí. Él es el rompedor de yugos. Él es el redentor. Él es el libertador. Y yo te animo. Él puede, Él quiere, te animo. Él puede, Él quiere, te animo entonces a venir con humildad y con fe al Señor y experimentar la salvación que solo Él puede darte. Amén.